era hombre, el camino y la luz, la verdad en él estaba, era su nombre Jesús, andaba por los caminos, alma adentro navegaba, desde la barca de Pedro, del amor. En el nombre sea de Dios y de María Santísima. Amén. Los dos últimos encuentros que tuvimos, estuvimos viendo el tema de la muerte de Jesús y ampliar un poquito el horizonte a partir del cual vemos este acontecimiento en la vida, no solamente de Jesús de Nazaret, sino en la vida de cada uno de nosotros. El proceso a través del cual llegamos a entregar o a colgar las chanclas o como les guste llamarle, es un proceso que abarca bastante de nuestra existencia. Vimos distintas etapas, vimos distintas situaciones y llegamos a algunas conclusiones. ¿Cuál es la conclusión más importante a la que llegábamos? Primero, nos revela el verdadero rostro de Dios. O sea, dentro de la cultura del pueblo de Israel, este avance en el conocimiento de Dios. Pero también nos revela algo muy importante que tiene que ver con nosotros. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Esta es una de las grandes aportaciones del misterio de la muerte de Jesús de Nazaret. Históricamente, además, nos revela algo fundamental. ¿Qué es lo fundamental históricamente que nos revela? No le van a atinar. Es algo tan sencillo, tan básico que van a decir, Que históricamente sí se muere. no está lejos del reino de los cielos. Sí va en esa línea. Que da la vida por nosotros. Históricamente ese es el sentido de su muerte, pero históricamente nos demuestra que era una persona, que era ser humano, Que era real. que era real, que no es ficticio, que no es una leyenda, no es un mito, no es una alucinación o visión exótica, ¿no? Si alguien puede morir, si alguien es sepultado, entonces estamos hablando de eso como una prueba de su existencia, pero también de su humanidad. La pregunta de los 144.000, ¿cómo demostramos que además de ser parte de nuestra naturaleza humana o tener la naturaleza humana, también tenía la naturaleza divina? ¿Cómo le hacemos? Ese es el misterio central de nuestra fe. La resurrección. La resurrección. Ahora bien, cuando pensamos en la resurrección, ahorita tenemos algunas modalidades para ver este ámbito. La resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo, que están atestadas, atestado quiere decir que está presente en el texto bíblico, ¿no? Que está escrito ahí. Estas resurrecciones son iguales que las de Jesús. No, ¿Por qué no? porque él los resucitó a ellos y a él resucita solo. Bueno, esa es una gran diferencia. Ese es un punto muy importante. Él resucita por su propia fuerza. Pero ellos vuelven a morir y él no. Esa es otra diferencia. Ellos reviven por un tiempo
Determinado. O sea, se les da una extensión, Una prórroga de una vida. prórroga en su vida. Pero Jesús ya no muere. Ahora, históricamente, ¿cómo le hacemos nosotros para comprobar la resurrección? Hay videos, hay fotos, hay testigos visuales. Porque hacen. Testigos visuales nada más. ¿Segura? Los que lo vieron resucitado. Yo no ¿Y lo vi. ¿Quién lo vio? A ver, ¿es lo mismo ver al resucitado que verlo resucitar? No. Ah, eso nadie lo vio porque fue oculto en el ser. Nadie lo vio. O sea, no hay testigos oculares, no hay video, no hay fotografías. Nadie lo vio. O sea, nadie vio el momento de la resurrección. Nadie lo vio. No hay ningún testigo ocular del momento de la resurrección. Sí tenemos algunos elementos que considerar. ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales nosotros podemos decir que históricamente tenemos indicios o tenemos de manera sensata elementos para decir resucitó? Que no estaba en El sepulcro vacío. Pero cualquiera lo pudo vaciar. Hay varias teorías sobre eso. Por la piedra enorme que. La piedra, si alguien la puso, alguien la puede quitar. El testimonio de los mismos soldados que estaban ahí. Ellos no dieron testimonio porque les pagaron porque dijeran No, que no. pero lo dieron. Por eso les pagaron para que se callaran por eso. Ahí entramos a varios problemas. Según el padre Antonio Rivera, el testimonio y el veredicto lo dan los soldados. Ahora, ¿qué entendemos por testimonio? Ahí nos metemos en otro problema. Cuando en el proceso de Jesús contratan testigos para que declaren en su contra, ¿esos son testigos? ¿Es testimonio lo que están dando? No. Es testimonio pero falso. Es un falso testimonio. Pero, entonces, para hablar de testimonio tenemos que hablar de la veracidad, tenemos que hablar de la realidad y tenemos que hablar, ahora sí, de qué tan cercano, qué tan verídico puede ser. Entonces ahí nos metemos. El sepulcro lo pudieron haber vaciado los enemigos, lo pudieron haber vaciado los discípulos, lo pudieron haber vaciado Los soldados. Aunque cada uno de estos argumentos tiene distintas situaciones. Ahora, si yo les digo, perdón por usar este ejemplo, mamá, que mi mamá resucitó, y luego vamos, hay mucha gente que sabe dónde está enterrada, está en el Panteón de los Olivos, de la antena 3 lugares, la segunda fila. O sea, y si va uno y pregunta con el nombre, le dicen a uno dónde está, ¿no? También. O sea, hay formas de probar. Ahora, si abren ahí van a estar los restos. O sea, y si están los restos, ¿podemos decir que resucitó? Pues no. No. Entonces, para el tiempo de Jesús, No aparecen los restos. o sea, es definitivo que nadie hubiera aceptado la resurrección. O sea, nadie niega que sí hay un cuerpo en el sepulcro. O sea, porque aunque yo diga, es que resucitó mi mamá, y van y revisan, pues está loco, ya se le botó una canica, siempre hemos sabido que le faltan tornillos, ahora nada más tenemos forma de comprobarlo. Entonces, en tiempos de Jesús nadie hubiera aceptado, todo el mundo sabía dónde lo habían enterrado. Al decir todo el mundo, los seguidores y los no seguidores. O sea, todo el mundo sabía dónde estaba. Cuando, si van hay 2 o 3 panteones muy importantes en México, uno está en Guadalajara y otro está en el DF. Los ilustres de Guadalajara tienen su lugar en el centro de la ciudad, hay un lugar dedicado a ellos. Está dedicado a ellos. Entonces, y ahí están las historias, bla, bla, bla. Y en México hay otro lugar donde están enterrados también gente muy importante.
Si queremos ir a encontrar dónde está enterrado Porfirio Díaz, ¿dónde está enterrado Porfirio Díaz? ¿Dónde está enterrado Maximiliano de Habsburgo? Me sorprende que no sepa. En París. Va a decir, ay, ¿cómo que en París? Y hay una capilla especial que todo el tiempo tiene. Regresaron sus restos, ¿no? Para allá. Tienen siempre tienen flores nuevas. Y hay uno, pero esa es otra historia, no me quiero meter en teorías de complot. Bueno, el punto es, sí se sabe dónde estaba. Todavía hasta la fecha se sigue sabiendo dónde está el Santo Sepulcro, porque ahí está todavía. Hay una capilla construida, una basílica construida ahí. Bueno, tenía que estar vacío. El cómo se vació. Los enemigos, llámese soldados, llámese gobierno, no lo iban a vaciar. ¿Por qué no lo iban a vaciar? Porque querían comprobar que no iba a resucitar. Porque muerto el perro se acabó la rabia. Aunque se escuche muy feo, para ellos era conveniente que estuviera ahí el cuerpo. Por eso se justifica el que haya guardias, por eso se justifica, ahora sí que tengan esa... Porque eran lugares donde prendían las revoluciones y cosas por el estilo. Si estaba muerto ya nadie. Ya les se había casó. tocado a los romanos experimentar esto y también a los judíos. Se llevaban el cuerpo y luego de ahí me hacían una revolución. Entonces ya tenían experiencia en esto. Muchas veces les había pasado. Entonces no era nuevo de que vigilaran estos lugares. Se dejaba 2, 3 días, una semana, 2 semanas y ya después de eso se perdía el canto y se acababa, ¿no? A ellos no les convenía que se perdiera el cuerpo. A los judíos tampoco les convenía que se perdiera el cuerpo. Entonces, estamos eliminando posibles agentes que pudieran estar interesados. Pero hay que estar conscientes de que la historia no procede en muchas ocasiones por grandes evidencias, sino por estas pequeñas circunstancias que fortalecen el argumento que se está haciendo. O sea, la racionalidad no está en tener abundancia de evidencias, sino en tener estas pequeñas guías. Entonces, a los que no les convenía son los que se encargan de vigilar. A los que les convenía están encerrados con miedo. Asustados. Porque usualmente cuando matan a un cabecilla luego siguen los seguidores para asegurarse de que no vaya a haber quién siga. Entonces, eso es lo normal. Primero, el sepulcro vacío. Segundo, ¿qué otras evidencias además? Porque el sepulcro no es absoluto, O sea, no podemos decir, ya con eso es seguro. Los lienzos estaban ahí. Todo eso es parte de la dinámica del sepulcro. Los lienzos, ya más adelante veremos quién entra, quién no entra, quién llega, quién... Pero el detalle es que hay un lienzo que está cuidadosamente doblado. Sí, pero si nosotros nos damos cuenta del lienzo, ¿por qué? Hay una tal Santa María Magdalena, que es la primer testigo de la resurrección. Entonces, nosotros no nos damos cuenta porque el sepulcro estuviera vacío. Nos damos cuenta porque hay un testigo de que el sepulcro estuviera vacío. Un testigo, como quieran decir. Que no nomás es una, La historia en los evangelios ellas van al sepulcro, lo encuentran en esa situación, luego van y avisan y luego llegan más y encuentran las cosas como ella dice. Y aparte, si no hubiera resucitado, pues no se escribe nada ni hace nada. O sea, se mueven y hacen una historia diferente porque está vivo. Ahí entramos
a algo que no estamos viendo. Nos hemos brincado algunos aspectos. El primer signo de la resurrección, signo, y los signos son humildes. Ojo, no es que alguien, si yo le digo a alguien que está un sepulcro vacío, por ejemplo en la presa, allá en Tijuana hay un panteón, y ese panteón tuvo una filtración de agua. ¿Qué creen que pasó con todo lo que había por ahí? Lo tuvo. Se los llevó y luego tuvieron que buscar los cuerpos. Porque la corriente de agua se llevó gran parte de donde Del estaba. panteón. Del panteón. Entonces, había muchos sepulcros vacíos. Ya por eso cambió la historia de las personas. No cambió para nada. Buscamos Lo único que cambió fue que se tuvieron que hacer pruebas de ADN y muchas cosas más. A como pudieron lo hicieron. Tenemos el sepulcro, que es el primer signo. Dijimos que es humilde, sencillo. No hay cuerpo. Es una invitación a la fe. Pero nada más una invitación, no es una imposición o algo que nos haga así. No, pues no hay vuelta de hoja. Segundo signo de la resurrección. ¿Cuál es? Se encuentra con... Ella entra dentro de la clasificación de testigos. Más adelante vamos a ver la importancia que tienen los testigos. No nada más el caso de María, sino el caso de los apóstoles y para eso de toda la comunidad primitiva, toda la primera iglesia. Se empieza a parecer a sus discípulos. Las apariciones a los discípulos. No hay ningún testigo de la resurrección, hay bastantes testigos Hay un montón. de encuentros con Jesús resucitado. Ahora, ¿existe las apariciones? Buena pregunta caprichosa de mi parte. Que solo se va a contestar. No. Las apariciones son reales porque lo ven o lo ven porque se aparece. A ver otra vez, padre. ¿Se aparece porque lo ven o lo ven porque se aparece? Pues lo ven porque se aparece. ¿Y cuál sería la diferencia? Pues si no se les aparece, no lo ven. Porque él se quiere mostrar, o sea, él se muestra a quien él quiere mostrarse. Ahí entramos a la libertad del resucitado. Él se muestra a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Él se manifiesta. Él se presenta. Pero no es onda, con perdón de la expresión, de que pase en la cabecita nada más de las personas. No es una visión, no es un sueño, no es algo psicológico, no es que hayas sufrido ante la experiencia de pérdida y en la etapa del duelo alguna disociación con la realidad. Este es un término extraño, ¿no? Empiezan a ver cosas que no existen. O sea, nada de esto tiene que ver con lo que ahí está pasando. Lo están viendo porque Él se hace presente. Él quiere que lo vean porque Él ahora sí escoge hombres y mujeres para que sean testigos de su resurrección. Y es más, no de su resurrección, del resucitado. Son testigos del resucitado. Ahora, ya con las puras apariciones, ¿sería suficiente para nosotros creer en la resurrección? Ocupamos el don de la fe. ¿O para la historia sería suficiente? Visto físicamente. Tanto como tocarlo, lo tocó María Magdalena cuando se le aferraba del pie y no lo quería dejar ir. Cuando se le presenta a Santo Tomás le dice, trae tu mano, trae todo esto, pero no dice la palabra de Dios que lo haya tocado. No, pues yo no lo hubiera tocado. O sea, no dice que haya ido y haya Y la metido el metió el dedo, dedo, no. la mano, al costado. Dice que se arrodilló ante él. Dice que se arrodilló, se postró. Porque después de todo es Dios, o sea. Se postró. Entonces, aquí el punto es, sí compartió con ellos,
Sí compartió con él, de menos históricamente, de menos en el acontecimiento que se narra todo el Nuevo Testamento está que él comparte Convive con ellos. pero aquí entramos a otra cosa, entramos a dos cuestiones muy complicadas. Una cuestión divertida. Si don Luis o don Mauricio quisieran asesoría mecánica o para construcción, ¿creen que vendrían conmigo? No. ¿Por qué creen que no vendrían conmigo, mujeres de poca fe? Por obvias razones. ¿Por qué creen que no? Razones evidentes. O sea, porque ellos son los expertos. Porque exactamente, ellos son los expertos. Cuando queremos ir a que alguien nos asesore, vamos con un experto. Pero eso sería lo normal, lo cotidiano. ¿Con quién va Jesús para que sean sus testigos? ¿Quiénes son? Ya dijimos quién es el primer testigo de la resurrección. María Magdalena. ¿Era válido su testimonio? En ese tiempo no, porque era mujer. En ese tiempo no, porque era mujer. Las primeras que van, no nada más es María, Las otras mujeres, las otras que iban no. las otras que iban a embalsamar el cuerpo. O sea, dice uno, si vamos a inventar algo que sea creíble, diríamos que yo voy a pedirle consejo a don Mauricio para la construcción. Entonces ya no, pues si es lo lógico. Pero si dicen que fue al revés y que además hay testigos de eso, aquí pasó algo raro. O sea, aquí hay algo que tiene todas las evidencias de ser verdadero, porque cuando uno inventa una historia, la acomoda para que parezca creíble, para que no la rechacen de entrada. O sea, si yo le digo a alguno aquí de los caballeros que me puse a cambiar los focos y que no hallaba cómo meter la mano para poder meter los focos del carro, ¿me van a creer? Sí, le creemos. Sí se los puse, a fin de cuentas. Pues, obvio, tuvo que llegar don Vicente a revisar que los hubiera puesto bien, y luego a cerrar lo que yo había abierto, ya no sabía cómo cerrar también. Entonces, indicios de verdad. Primero, los primeros testigos no son los que hubieran podido ser los más evidentes, obvios. Y cuando uno pone esto así, lo estoy poniendo porque los que están vivos, porque los que están informados de lo que pasó, saben que así fue. Aunque no me convenga, lo tengo que poner. Aunque no sea lo más práctico, porque no era lo más práctico. Entonces, pero no solamente es que se haya escogido, toda la comunidad sabía que las primeras que habían ido al sepulcro, los primeros testigos, eran las mujeres. A la hora de escribirlo no pudieron evitar tenerlo que apuntar ahí. Entonces, a la hora que lo apuntan, ya había pasado tiempo y sin embargo, como todavía estaba la comunidad que había vivido todo esto, lo tienen que apuntar aunque eso les cueste más trabajo. Porque ya no nomás es convencer a su pueblo, sino en todos los lugares donde estaba predicándose el Evangelio, predicándose la buena nueva, ya estaban enterados de que así había sido. Entonces, decían, esto no tiene lógica, no tiene, pero es históricamente confiable, porque causa muchas dificultades. Y cuando alguien inventa una leyenda o un mito, lo inventa para que no batalles, para no crear más problemas. Entonces, primero, pequeños indicios que nos dan garantía de la veracidad de los escritos es que toman los testigos que no serían los más adecuados. El testigo oficial de la resurrección. ¿Quién es el testigo oficial de la resurrección? Vamos a ver ahorita por qué. No, antes de decir los apóstoles tenemos que decir Pedro.
Ahora, ¿cómo le va a Pedro a San Pedro, con todo respeto, en la evaluación que hacen los relatos de la pasión muerte de nuestro Señor? No le va muy bien. No le va nada bien. Y no reconoció a Jesús de inmediato. No solo no lo reconoce, sino nos metemos a la traición, nos metemos a la negación, nos metemos... O sea, si quisiéramos poner a alguien alivianado para decir, nos conviene ponerlo de testigo, no le prenderíamos lumbre antes de ponerlo como testigo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No era dentro de los apóstoles. Si hubiera sido San Juan, hubiera sido más fácil, ¿no? Nada más San Juan. Pero no, el mismo San Juan reconoce el lugar que le corresponde, aunque la haya regado. Y de hecho en los relatos de las apariciones tiene alguno muy particular donde se le pregunta 3 veces si lo ama. Entonces, a lo que voy no es que nos caiga bien o nos caiga mejor que María Magdalena. María Magdalena y las otras Marías son los primeros testigos de la resurrección. No hay vuelta de hoja. Sí, en esta época. No hay vuelta de hoja. No, pero... de eso no hay vuelta de hoja. No es porque ahorita esté de moda, es porque es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad histórica. Es la verdad teológica. Es la verdad del Evangelio. No es porque ahorita esté de moda, siempre estuvo, bueno, desde que está escrito, y ya son como 2000 años más o menos. Entonces, bueno, 1970, 1960 años para ser más preciso. Bueno, el punto. María Magdalena y las otras mujeres son los primeros testigos. El testigo oficial de la resurrección es el apóstol Pedro. Que también estaba muy tocado, muy tocado, el más tocado de todos los apóstoles. Tocado en el sentido de lastimado, con mala fama, con una atmósfera, un horizonte es el traidor, es el que negó al Señor, es el que dijo que iba a dar la vida por él, el que primero no quería que le lavara los pies y luego quería que lo bañara completo, el iracundo. El que no quería que fuera... O sea, no ha tocado, el más quemado. Quemado es la palabra, quemado o que gozaba de una reputación más así dañada, es el testigo oficial. O sea, primero los primeros testigos no son aceptados, no se acepta su testimonio a nivel de la sociedad, ni del pueblo judío, ni de la comunidad internacional de aquel momento. La cultura griega y la cultura romana no lo aceptaban. La cultura de Medio Oriente completa no lo aceptaba. Y sin embargo, es la cultura de Medio Oriente, la cultura del pueblo de Israel, son los que no tienen empacho en ponerlas como los primeros testigos. Y esta misma cultura, que para ellos la traición era algo fuerte, negar a una persona era casi motivo de muerte o cuestiones así. Si yo me negaba como súbdito de un rey, me podían quitar la vida inmediatamente. Si me negaba a ser súbdito del César, era motivo suficiente para desaparecerme. O sea, no es cualquier cosa en su cultura de aquel tiempo la negación. Entonces, y sin embargo, este es el testigo. Ahora bien, tenemos el sepulcro vacío, tenemos las apariciones y tenemos estos testigos de 24 quilates. ¿Con eso es suficiente para que consideremos históricamente el acontecimiento de la resurrección? ¿Qué falta? El Espíritu Santo. Estamos hablando, teológicamente sí, sin discusión, pero en términos históricos hace falta algo. ¿Cómo creció la comunidad? El crecimiento de la comunidad, la actitud de la comunidad, el celo misionero de la comunidad, es el signo más importante de la resurrección. Pues sí.
Ese es el signo más importante. El sepulcro vacío no es suficiente. Las apariciones no son suficientes para crear la fe, pero el testimonio de la comunidad sí. Es una comunidad históricamente se desarrolla y en menos de 30, 40 años ya está alrededor de toda la zona del Mediterráneo, de Oriente Medio, ya tocando Europa, tanto en Roma como en otros puntos. Ya este nivel. Así, padre, pero es que son las rutas comerciales las que favorecen que se dé este crecimiento. No, las rutas comerciales ya estaban y no había surgido un movimiento como este. O sea, ya estaban las rutas comerciales. Roma tenía ya algunos siglos, al menos 2 siglos y cachito ya siendo Roma. O sea, ya teniendo las rutas comerciales y el Mediterráneo controlado. Siendo imperio ya, o sea, no era nuevo. Las rutas comerciales necesitaron misioneros de un tipo, de un calado muy, muy particular. ¿Qué tipo de misioneros o de testigos o de miembros de comunidad se necesitó en ese momento? Un tipo que estaba tan convencido de la resurrección que estaba dispuesto a dar su vida, porque de hecho la tuvieron que dar, ¿no? Muchos cristianos tuvieron que dar su vida como testimonio, como llámese los mártires, llámese testigos, llámese. Este es el principal testimonio, el principal argumento históricamente para considerar el acontecimiento de la resurrección. Te va a decir, padre, pero no podemos reproducir de acuerdo al método científico el acontecimiento. Hay muchos acontecimientos que no se pueden repetir históricamente. Los geólogos, los que estudian la Tierra, les ha tocado ver las huellas de algunos meteoritos grandes que cayeron en la Tierra. Uno concretamente en Yucatán, en la península de Yucatán. O sea, ¿cuántos meteoritos le ha tocado a la ciencia revisar? ¿Cuántos han caído desde que cayó de ese nivel? Ninguno. Y estamos hablando de miles de años. ¿Que antes de eso cayeron otros? Sí. O sea, pero después de eso se ha repetido, se puede repetir. Pues está como posibilidad. Pero no ha pasado. Ahora bien, nos vamos a meter en otro problema. Estos son los elementos principales para considerar el tema de la resurrección, a nivel histórico. Así, padre, pero hay otras cosas además de esto. Sí, hay otras cosas que ya veremos en las celebraciones litúrgicas, que ya veremos en los actos de piedad, que ya veremos, sí. Ahorita aquí estamos con la cuestión histórica. Históricamente, para acercarnos a un acontecimiento de manera sensata y racional, tenemos el sepulcro vacío, tenemos a una comunidad o a un grupo de personas que tienen algún tipo de encuentro con Jesús de Nazaret en una nueva dinámica. O sea, de menos está el testimonio, está el argumento, está en los evangelios, en todo el Nuevo Testamento y en toda la cultura cristiana. No es nada más mi opinión. O sea, no es mi opinión, está presente en el arte, en la cultura, en las enseñanzas, en los monumentos, en todas las artes, llámese escultura, pintura, crismones. Los crismones son los signos que a veces aparecen en los ornamentos del sacerdote y también en el altar o en los templos. Son signos cristológicos. A veces aparece el pelícano, a veces aparece, esos son crismones, el JHS y otras formas más, ¿no? El pescado.
es otro crismón, que es una síntesis de fe. Bueno, tenemos el sepulcro, tenemos estas apariciones, y ahí hay que tomar en cuenta algún aspecto. Cuando nosotros hablamos, es lo mismo mirar y observar, es lo mismo ver que analizar. Estamos hablando de una cosa complicada, ¿no? También el pueblo de Israel tenía varias palabras para hablar de una visión y para hablar de una aparición. Una aparición es un encuentro de alguien que libremente se presenta y se hace conocer y se hace posible reconocerlo. Y la palabra que usan es ofte, como de donde sale lo de los lentes, oftalmología, oftalmólogo. Ofte es la palabra que usan para hablar de un encuentro en la realidad. Otras palabras como pleroma, que es la palabrita, es una palabrita que usan ahorita para hablar de las proyecciones, y un proyector. La palabrita para hablar de un proyector es precisamente esa. Estamos hablando de algo que puede acontecer en el interior de nuestra imaginación o con nuestra creatividad. Así como muchas personas que a mí luego me da risa. Es que padre, a mí me espantan. A mí me espantan, padre. No, ¿nunca lo han espantado a usted? Le digo, a mí me espantan la gente que se espanta. Los vivos. O sea, no tanto de que vaya a haber cosas. No estoy diciendo que no haya. Estoy diciendo que el 95% de las personas que tienen estas experiencias les faltan 2 tornillos y 3 tuercas. O sea, si estoy drogado, si estoy borracho, si estoy medicado, pues es muy fácil que vea estas cosas o que experimente estas cosas. Las personas usualmente que experimentan estas cosas y no entran en ninguna de estas categorías, ni psiquiátricas, ni psicológicas, ni ninguna de esas, por lo regular son personas que van en un camino de santidad o personas que van en un camino de perdición, en los extremos. En los extremos, sí se puede. Hay una ley que dice que los extremos se juntan. Entonces, sí puede pasar de un lado, de un extremo y de otro. Pero la palabra que usan los evangelios y también usa el Nuevo Testamento para hablar es una palabra que significa ver en la realidad, ver en el encuentro, tener ahora sí un conocimiento que se da entre 2 personas que dialogan una con la otra. Hay otros problemas. Padre, ¿más problemas? Sí, la historia nos ofrece muchos problemas. La historia es como un rompecabezas donde hay muchas partes que no tenemos y de todas maneras queremos armar el rompecabezas. Si alguna vez han tenido esa experiencia, dices, pero ahí hace falta algo. Entonces, igual nos puede pasar con la historia. ¿Cómo veía el pueblo de Israel la resurrección? Ellos creían en la resurrección de los muertos. Pero ¿en qué momento? Al final de los tiempos, y ellos entendían el final de los tiempos cuando obtuvieran la libertad, cuando obtuvieran el dominio, cuando obtuvieran la potencia que se les había prometido como pueblo escogido. Y era una resurrección para todos al mismo tiempo. O sea, una resurrección para todos y al mismo tiempo. Nosotros compartimos con ellos que esperamos la resurrección de todos los muertos. Como cristianos, la religión cristiana comparte esto con el pueblo de Israel. Va a llegar ese momento. Y entonces la resurrección de Jesús es resurrección o no es resurrección.
Ese. Y como primicia de... Ese es un término técnico fabuloso. La primicia, el primero, el primogénito, el que abre el camino. Sí, tenía que ser. Ahora, entre el ya y el todavía no, vivimos en esta época nosotros. Ya empezó. Van a decir que cómo doy lata con este ejemplo, ¿no? Pero su servidor era muy peleonero cuando estaba chico. Y yo sabía cuándo ya no me tenía que levantar. En cuanto sentía la fuerza del que me había pegado, decía, este no es pura apariencia, este no era pantalla, este es ya de veras. Si me da otro me va a tumbar los dientes o me va a ir peor. Entonces, al momento de sentir, igual, cuando jugaba fútbol o básquetbol y llegaba y me estrellaba con alguien, yo siempre he sido de volumen amplio, a veces más, a veces menos, pero casi siempre en el terreno del más. Y hay veces que jugando fútbol en el seminario llegaba y me estrellaba con alguien que a lo mejor pesaba la tercera parte o la mitad, pero que era una roca, y llegué a estrellarme y a caerme. Entonces decía, ay, con este no me conviene estrellar. Entonces, igual el pleito, aquí ya empezó mi caída. Ya nomás tengo que calcular para dar una buena representación y que no van a decir que salí corriendo. Entonces, pero uno entendía cuándo empezaba la derrota o cuándo empezaba el declive, ¿no? O sea, igual la muerte y resurrección de Jesús representa teológicamente para los cristianos el inicio de la derrota de la muerte y del pecado. Ya no tiene la última palabra. Ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene, si nos vamos con lo que decía el Papa Emérito, el Papa Benedicto, la última palabra es la palabra del amor, no la muerte, sino el amor, que se abre a la eternidad, a la inmortalidad, que se abre hacia la vida eterna, ¿no? Esto es teológicamente, pero hablando en términos históricos, tenemos un punto de vista muy diferente entre el pueblo de Israel y la iglesia católica, cristiana, en torno a la resurrección. Situaciones que nosotros tenemos que ahorita salieron en la plática. Cuando hablamos nosotros de la primera época cristiana, estamos hablando de los primeros 100 años de la iglesia o del cristianismo. Hablamos de que estaban entendiendo la manera en la que se había dado el acontecimiento. O sea, no solo el acontecimiento de la resurrección, sino el acontecimiento de Jesús de Nazaret, que cambia la historia, que cambia la manera de ver la realidad, que cambia la manera de ver a Dios, que cambia la manera de ver al ser humano con toda su dignidad. Pero hay otra situación. ¿Cómo compartir esto? La primera comunidad, esta comunidad de los primeros 100 años, inventa el género literario de los evangelios. Inventa el género, o sea, es una comunidad creativa. O sea, que tiene potencia vital, que tiene potencia creativa, que tiene potencia misionera. Estamos hablando hablaban teológicamente de la acción del Espíritu Santo. Y estamos totalmente de acuerdo. Pero esa acción se concretiza. ¿Qué otra cosa además realiza esta primera comunidad o esta comunidad primitiva? Además de todo el Nuevo Testamento, además de darle consistencia al Antiguo Testamento, porque a veces nosotros pensamos, cuando ya estaba Jesús, ya existía el Antiguo Testamento con sus 50 y tantos libros. No tiene 50 y tantos, tiene 46. Nomás quería ver quién me reclamaba, me preocupa, me despierte. El padre Juan Rubalcaba que te reclama. Tiene 46, estoy seguro. De esto no tengo duda. Pero esa es
la versión católica del Antiguo Testamento. Sí, padre, hay otras versiones. Sí. Los judíos, el pueblo de Israel, no tiene el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos. Ellos tienen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que nosotros tenemos. Luego tienen los Ketuvim, y luego tienen me falta una que ya se me olvidó ahorita a estas horas. Son los profetas y luego son los otros escritos. Pero ellos tuvieron que hacer esta clasificación porque la comunidad cristiana, siendo consciente de que Dios se había revelado de manera especial al pueblo de Israel y que ahí se cumplía la promesa del Mesías, toma los escritos del Antiguo Testamento y los integra. Entonces, esta comunidad estructura el Antiguo Testamento, escribe el Nuevo Testamento, inventa el género literario de los evangelios. Una campaña misionera sin conceder ni dar cuartel. O sea, una campaña de anuncio del resucitado. Pero no es lo único que hace. También estructura el catecumenado o la forma de enseñanza que hoy llamamos catequesis. O sea, es la primera comunidad la que empieza esto. Estructura la liturgia de la iglesia que ahora celebramos y seguimos celebrando, ¿eh? O sea, de hecho hay una relación muy cercana entre el catecumenado y la liturgia. Se fueron informando mutuamente y la misión. De ahí nacieron las primeras escuelas catequéticas, las más importantes. Les voy a hacer examen. ¿Cuáles eran las escuelas de catequesis más importantes? Alejandría. De las más famosas eran Alejandría y Antioquía, pero no eran las únicas. Por ahí teníamos otra en Jerusalén, tenemos otra en Roma. Luego sale, no se preocupen. Pero son ejemplos de estas escuelas. Bueno, El antiguo. además del Nuevo Testamento, además de integrar el Antiguo Testamento, además de organizar la liturgia, las escuelas catequéticas, además de ofrecer esta campaña constante de misión, de anuncio, de testimonio, de martirio, esta primera comunidad nos da un ejemplo, un testimonio valiosísimo que no hemos considerado, que tenemos que considerar. A la hora de escribir sobre la resurrección, todo el Nuevo Testamento respeta todo lo que la predicación, todo lo que el anuncio, todo lo que se había anunciado y se había aceptado. Lo pone todo. No importa si a veces pareciera que están jugando con nuestros sentimientos. ¿Cómo que están jugando con nuestros sentimientos? Un ejemplo sencillo. ¿Dónde citó el Señor a los apóstoles? En Galilea. ¿Segura? No sé, ahorita no me fija bien. ¿Pero dónde estaba? Si ubicamos dónde está Jerusalén, ¿verdad? Sí. Y si ubicamos que Galilea no está cerquita. O sea, Galilea es una provincia, Jerusalén pertenece a otra provincia. Jerusalén pertenece a la tribu de Judá y obviamente Galilea pertenece a otra. O sea, y no está en el mismo lugar. Mandar a Galilea es mandar a la casa de Pedro. Y en Jerusalén, que es donde acontecen todos estos acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, donde estaban encerrados los discípulos. ¿Dónde estaban encerrados? En el cenáculo. ¿Dónde está el cenáculo?
Pues ahí estaba en Jerusalén. En Jerusalén. Ahí estaba celebrando ahí la Pascua. Ahí celebraban la Pascua, nos da toda esta materia. Entonces, ¿fue en Jerusalén o fue en Galilea? Los gnósticos dicen una cosa y el Evangelio de San Juan dice otra cosa. O sea, no, padre, ¿cómo puede ser? Se contradice. No. O sea, cuando se escriben los Evangelios, recordemos que ya estaban escritos anteriormente. Los testimonios que hablaban de la pasión, muerte y resurrección. O sea, se escribieron antes, los escribieron otras personas, estas partes. O sea, las primeras catequesis con las que se enseña a las nuevas comunidades son distintas. O sea, no tienen todavía la forma de evangelio. Luego alguien por ahí dijo, ya es mucho desorden, vamos a poner orden en esto, y se puso, redactó todo. Cuando de chicos nos ponían a hacer trabajos en equipos en la primaria y en la secundaria, que cada uno hacía su propia cartulina, y estoy seguro que todos los que estamos aquí nos debió haber tocado usar las cartulinas, o sea, todas las exposiciones y cosas así. Se notaba inmediatamente si las habían hecho todos o si las había hecho alguien solo, porque tenía un formato distinto. Entonces, tipos de letra, ortografía, caligrafía y más. Entonces, el detalle a lo que voy es el hecho de que nos digan todas las versiones. Iban los discípulos de Maús. ¿Quiénes eran? Cleofás. Dice aquí. Cleofás. Sí, dice. Cleofás Contreras. Sí dice el nombre. Cleofás. Y es otra forma en la que también se le llama A Pedro. a Pedro. Es otra forma, es una palabra es la, que tiene que ver con la roca. O sea, en ninguna parte dice Pedro tal cual. ¿Cómo que no dice Pedro en ninguna? No, la palabra que usa es piedra. Y de ahí viene Pedro. Es una manera de decir. Pero bueno, el punto es, el que iba, ¿es Cleofás que es Pedro o no es Cleofás? ¿O es otro? No sabemos. No sabemos. Puede ser No que viene, no viene. Aquí dice Cleofás, esposo de María, la madre de Santiago y José. no nos ofrece ninguna. O sea, eso dice ahí en el apartado crítico. Ajá. O dice en el texto tal cual. No, en el texto no, está en el comentario. Es el comentario. Sí. El comentario crítico es un comentario que hacen especialistas y se basan en la mejor opción que tienen a partir de los datos históricos que hay. Igual, lo que está abajo, el aparato crítico no es palabra de Dios. Exacto. Nada más aclarando ahí. Es Es un análisis, es un comentario, lo hace una persona. Lo que es palabra de Dios es lo. El punto al que voy. Todo el Nuevo Testamento nos pone todas las versiones que hay. O sea, todo lo que ya la comunidad había aceptado como norma de su fe, lo pone. San Lucas pone 7 versiones distintas. Están los discípulos de Maús, está el encuentro con María Magdalena en el sepulcro del ángel, está en el camino, está cuando se le amarran los pies. Todos están. O sea, les da un orden y los pone, los trata de poner lo más lógico que puede. Pero son todos. Ahora, cuando nos están dando estas versiones, no es que se contradigan. Puede haber datos que no se ajusten. Puede haber datos que diga uno, bueno, ¿y este por qué? ¿Y esto por qué? Porque se está escribiendo por una razón teológica.
pero no es lo único. O sea, no es lo único. O sea, tiene que ver con el respeto que tenían a lo que la comunidad ya había aceptado como la norma de su fe. La resurrección le da forma a la iglesia. O sea, cuando uno dice esto, a lo mejor no nos queda así muy claro. ¿Qué celebramos los domingos? La resurrección. Celebramos la resurrección. El domingo es el día de la resurrección, es el día del Señor. Perdón. Le da forma a la iglesia. Y la iglesia es una manifestación de la resurrección. O sea, nuestra fe, la fe de la iglesia, es la fe en el resucitado. El misterio más importante de nuestra vida. ¿Cómo que es el misterio? Sí. Y esto es solo la introducción. La resurrección es la forma de la iglesia es una manifestación de la resurrección. Nos falta muchísimo sobre esto. Nos falta ver, no únicamente en cuanto a la persona de Jesús, sino la resurrección es la forma en la que la iglesia da a conocer la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. El otro misterio más importante de nuestra fe. ¿Cuál es el más importante? El más importante es la resurrección. Después de la resurrección es el de la Santísima Trinidad. Entonces, la resurrección. ¿Cuál es el trabajo del Padre en la resurrección? Y son preguntas para la siguiente. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Y cuál es el trabajo del Hijo? ¿Qué efecto tiene la resurrección en nosotros? O sea, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección? De tarea, llévense esto. Van a leer el capítulo... No me acuerdo ahorita. Me dice cuál es el último capítulo de San Marcos. El último capítulo De San Marcos. de la resurrección. Nada más los primeros 8 versículos. Del último capítulo. Del último capítulo. Del 1 al 8. Porque da el resumen. El capítulo 16. Del 1 al 8. Nada más en San Marcos, Así. Si son atrevidos, luego comparan. Todo lo que habla San Marcos de la resurrección está en esos 8 versículos. El evangelio más corto, la versión más corta del evangelio, son 8 versículos. San Lucas le dedica casi la tercera parte del Nuevo Testamento. Entre los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas es casi la tercera parte. Pero bueno, en el nombre sea de Dios y de María Santísima, amén. Esa fue la introducción al tema de